2 de la tarde con 43 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, pues es el gran Michael Bublé a quien escuchamos en estos momentos. Y es lunes para analizar el ejercicio de comunicación de la conferencia de prensa del presidente de la República, o la mañanera, mejor conocida como la mañanera, con el doctor Luis Estrada. Luis, qué gusto saludarte de nueva cuenta en este espacio. En nombre de Joaquín, pues bienvenido. Gracias, Mario. Nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues tienes datos, muchos datos, pero 2 o 3 en particular que hacías favor de compartirlos conmigo antes de ir al aire. ¿Y cuáles son estos, Luis? Adelante. Mira, fíjate, tenemos de entrada, hoy se cumplen 318 días de gobierno. Van con la de hoy 219 conferencias de lunes a viernes, son las que contamos también. ¿Te acuerdas al principio el asombro de algunos, inclusive en Estados Unidos, que ya había dado más conferencias que Obama en toda su administración? Bueno, era un referente, y fíjate. Ya fue. Bueno. Sí, ya. No, ya. Juntos, va a rebasarlos a todos juntos, ¿no? Sí. Ese tema, pues, eventualmente también tiene una lógica y eso, bueno, pues, se irá analizando. No, es que ahora me tiempo. detuve en el nombre, en el número, Sí. y sí, es tremendo. Se irá analizando con el tiempo y veremos cuáles son las implicaciones de un ejercicio que se repita diariamente. Por algo nadie las ha hecho así antes y por algo nadie las está haciendo ahora. Hay una lógica y por supuesto también hay, como siempre, oportunidades y riesgos que depende cómo se manejen, pues veremos al final de cuentas el balance cuál es. Y es por eso que nosotros cada semana damos una visión con las cifras de lo que observamos y analizamos. Pero mira, fíjate, un tema interesante de lo que logramos descubrir la semana pasada. El presidente ha mencionado que cuando le preguntan sobre algún tema o hay un señalamiento en específico, el presidente dice, eso es prioridad, eso es una prioridad de mi gobierno. Ese tema es prioridad, en fin. No dice es prioridades o no dice forma parte de varias prioridades que tenemos, ¿no? Dice, esa es la prioridad, esa es una prioridad. Y en total, nosotros hemos contado que el presidente ha dicho en estas conferencias, 219, 132 veces que algo es prioridad. Sin embargo, en alguna de estas veces que lo mencionó, dijo, es que mi gobierno tiene 60 prioridades. Entonces, bueno, pues ya te imaginas que hay 60 temas. Hay un mapeo de la problemática del país. Asumimos ese dato. Pero después, el presidente dijo que 5 días después, dijo que el número de prioridades de su gobierno era 71. Entonces ajustó 11 más en 5 días. Pero en todo caso, el número de veces que el presidente ha mencionado diferentes temas que son la prioridad son 49. Eso ya a un análisis de ustedes. Los agrupamos todos. Exacto. Y entonces empezamos a ver cuántos temas realmente son los que el presidente ha mencionado como una prioridad. Por ejemplo, crear empleos, lo ha mencionado una vez. Crecimiento económico, una vez. Bienestar, lo ha dicho 5 veces. La paz, 2 veces. Hoy en la conferencia de hoy, que por cierto es la que más invitados ha tenido. Estuvieron 8 personajes. ¿Y todos participaron? Todos participaron. El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia, la secretaria de Gobernación, en fin, incluyendo el procurador del consumidor que va cada lunes a dar el quién es quién. En fin, la seguridad, por ejemplo, 11 veces, el turismo una vez, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro 4 veces, en fin, 49 temas. Entonces, pues también quizá el presidente no necesariamente que quiera decir que es prioridad, pero que es muy importante. Lo que pasa es que no todo puede ser prioridad. Exacto. Finalmente en el tema o en el tono en el que el presidente lo quiere decir. Fíjate, entre una de las cosas que ha mencionado, por ejemplo, el crecimiento. Esta semana que acaba de pasar, el presidente hizo énfasis en las cartas y el contacto que tuvo con los congresistas republicanos lo tiene, y también demócratas en específico, y que envió una carta a la líder de la mayoría demócrata, a Nancy Pelosi. Ha atado el presidente López Obrador el asunto del crecimiento a la aprobación del TLC, del TEMEC. Y pues todo parecía indicar que no tiene posibilidades, o muy pocas posibilidades, que se apruebe el tratado en Estados Unidos en medio del inicio de la contienda en Estados Unidos, y aparte del impeachment o el juicio político al presidente Donald Trump, que pues está en proceso.
Y entonces todo parecería indicar que si no se alcanzan las metas del presidente que ha dicho sobre crecimiento, pues entonces ya tiene una salida para poder decir... ¿Dónde recargarse? Fue el Tratado de Libre Comercio, o el TEMEC, que no se aprobó. Fíjate, hace 53 días con hoy, dijo la última vez que creceríamos este año al 2%. Hace 53 días. Hoy, hace 28 días, dijo que creceríamos en el sexenio al 4%. Es decir, ya hace mucho tiempo que no habla de estas apuestas, porque él dijo, exacto, yo apuesto que vamos a crecer y ya veremos a fin de año, etc. El 4%. Pero entonces ya construyó, al parecer, esta salida para poder decir, nosotros no pudimos hacerlo, pero pues no aprobaron el tratado, no se ratificó en Estados Unidos. Otro tema de la semana pasada que fue interesante, y lo platicábamos brevemente antes de entrar al aire, fue que el presidente el lunes se presentó con un poco de ronquera y pues había hecho el cambio de clima. Lo platiqué también con Joaquín. ¿Podríamos decir que es la primera conferencia enfermo? Sí. Pues por lo menos... Enfermo, con síntomas. Sí, con algún achaque de salud. Exacto. ¿No? Y 2 días después, el presidente presentó una solicitud de información en la que leyó que decía que se le solicitaba un informe detallado de salud y pues yo te diría que hasta un poco, quizás hasta se burló de eso. Independientemente que le lleguen muchas solicitudes de información o una o ninguna de información, nosotros llevamos un conteo de lo que el presidente prometió en una conferencia de prensa, que fue a la fuente y a los periodistas y eventualmente pues a todos, que le entregaría sus análisis médicos. Él lo prometió. Es una de estas compromisos que hace en las conferencias, que por cierto promedia 5 por conferencia y que pues como vemos no necesariamente se cumplen. El día de hoy se cumplen 84 días de que el presidente López Obrador dijo, yo voy a presentar mi análisis de salud. No lo ha presentado. Entonces, si el debate, como se desarrolló en la semana, se va sobre si el INAI puede o no, o si se guarda esa información, o si es privada o no, o si en otros países del mundo incluso es legal o no es legal, que prácticamente en ningún país es obligatorio que un presidente entregue sus análisis de salud, pero hay muchos que lo hacen como costumbre. ¿Cuál es su estado de salud? Bueno, hasta Trump los ha entregado. Cada año entrega Donald Trump sus análisis de salud. Aquí, independientemente de todo ese análisis comparativo del INAI, de la protección de datos y del comparativo a nivel mundial, aquí el presidente López Obrador lo prometió. No tenía por qué hacerlo, pero él lo quiso hacer así. Así es. Y eso van 84 días. Entonces vamos a ver cuánto tiempo más tarda el presidente en entregar estos análisis. Por último, te diría, hay un asunto de las promesas de lo que el presidente hace. La semana pasada volvió a hablar de una famosa carretera que supuestamente iba a quedar en abril, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Le volvieron a preguntar. Había dicho él la última vez que la iba a inaugurar el 2 de septiembre. Sí. Y pues no quedó. Y entonces dijo, y lo repitió la semana pasada, lo dijo en septiembre, lo dijo la semana pasada otra vez, que lo que sucedía era que cada vez que ponían una fecha, sus adversarios se empecinaban en sabotear que quedara lista las cosas que él promete a los plazos que él pone. Entonces que ya no iba de plano a decir ningún tipo de plazos para que no haya sabotaje. Lo que pasa es que estamos hablando de una obra, una sola carretera en un tramo. Imagínate cuántas obras del gobierno tendrían estas mismas características. Y ya por último, Mario, déjame decirte la frase que yo creo que tiene que ver, pues en buena medida con lo que se presentó hoy de seguridad y con lo que, a fin de cuentas, muestra en esencia, nos parece un buen resumen de lo que es en esencia la conferencia. La semana pasada el presidente dijo, ¿qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse, los tenemos rodeados. Eso dijo el presidente la semana pasada. Vamos a ver cómo se desarrollan los temas, especialmente de seguridad. Hoy, en concreto, el presidente dio la conferencia. Es la 4ª vez que se da una conferencia sin preguntas, porque prometió que mañana contestaría todas las preguntas que se tuvieran respecto de seguridad. Vamos a ver cómo se desarrolla la conferencia de mañana y si hay posibilidad realmente de cuestionar pues las cifras y la estrategia de lo que se presentó hoy en la mañana. 2 asuntos, doctor Luis Estrada. Me referías al tema de las duraciones, para no dejarlo de lado, aprovechando que estás aquí. 92 minutos en promedio. Pues hora y media. Hora y media. La semana pasada y la antepasada han durado en promedio más de 100 minutos, es decir, mucho más arriba del promedio. El presidente se ha extendido en buena medida porque lo que
el modus operandi es invita a un personaje, da una explicación larga de ese personaje y luego el presidente se va a contextualizar o a hacer referencias del pasado, que son lo que más tiempo Oye, le toma. ahora que decías de esto de los corruptos que los tienen rodeados, ¿han medido ustedes cuántas frases llegan a ser hashtag o no? Porque quizás sería un ejercicio importante. ¿Cuántas colocan la tendencia de las redes sociales? Yo imagino que varias. Mira, porque sí. además de todo es un hombre elocuente, es decir, y que sabe perfectamente sintetizar conceptos, ideas, frases, y las coloca bien. ¿Qué decir de ese avión no lo trae ni Obama, no? Claro. Entonces, desde ahí, ¿cuántas de estas conferencias han llegado a ser hashtags? Como tal. Fíjate, yo creo que como tal un hashtag debe ser complicado una frase completa, sí, porque se extiende. O sea, sí dice... No, pero puede ser los tenemos rodeados. Exacto, por ejemplo. O algún término, más que, ¿no? Cucar, no sé, palabras que saca a veces. Pues se podrían revisar, pero finalmente también ahí te dice la variedad de temas y lo disperso que puede llegar a ser una conferencia. Y entonces también lo difícil que es anclar un solo mensaje, claro, cuando estás revisando tantas situaciones simultáneamente. Pues Luis, muchísimas gracias. Gracias, Mario. Mañana sacamos nuestra 13ª infografía quincenal. Con toda la información estará en las redes sociales. Y si googlean SPIN, Conferencia Presidente, ahí va a aparecer. SPIN, Conferencia Presidente, SPIN sin E al principio, es SPIN. SPIN. Luis, muchísimas gracias. Gracias, Mario, muy buenas tardes. El doctor Luis Estrada, analista político y director precisamente de SPIN. Bien, muchísimas gracias.